Bueno, Julia, Leo, no sé si querés hacer una introducción de Julia o arranca nomás. Bueno, si quieren, les digo, se va a presentar ella, supongo, pero mínimamente Julia es integrante del equipo de la Cuenca del Salado. Ella es jefa de agencia, es ingeniera agrónoma, tiene una gran experticia en todos los temas económicos, pero bueno, de un tiempo a esta parte decidió colaborar con el grupo de apicultura y nos ayuda a nosotros en la parte de los números para las unidades demostrativas y bueno, para laburar en conjunto y bueno, es nuestra referente local de la cuenca y también está en el equipo del PRAP y ella es un poquito la que ha sacado los costos o ha colaborado en sacar los costos del grupo de reinas también de la cabaña apícola de material biocertificado, digamos. O sea, no solamente que tiene experiencia en gestión, sino que está abocada y conoce la gestión apícola. No sé si habré sido capaz que te Sí, está ensalcé un bien. número, perdón. Está bien. Trabajo en el INTA, trabajo en el programa Pro Huerta, que me gusta mucho. Le contaba a Marina que trabajo mucho con grupos de mujeres, muchas rurales, que me encantan trabajar en eso. Soy productora agropecuario, pero en ganadería, bovina. Soy mamá de 2 hijas que están ahí intentando llevar adelante la facultad a distancia. Y bueno, lidiando con todo eso estamos acá. Gente, yo primero que nada, les quiero aclarar que yo de apicultura no sé. ¿Tá? Entonces, claro, vamos a hablar bien claro. Yo puedo calcular un costo, un margen bruto, un resultado económico de una actividad agropecuaria. Si la conozco, como en el caso de la ganadería o de las huertas, mejor. De apicultura, no sé demasiado. La cursé en la facultad como una materia optativa, nada más. Así que las preguntas técnicas las va a tener que responder Leo. ¿Sí? Yo lo que hago es ponerle número a lo que los chicos que saben de abejas me cuentan. ¿Está? Pero yo creo, Leo, que entre los dos lo vamos a poder resolver ahí. Olvídate. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿La vas pasando vos, Leo, a esta o yo a la presentación? No, no, la paso yo. Vos decime cuando arrancamos y te voy Por pasando. mí arrancamos ahora, ¿quieren? Vale. Porque si después de preguntas no nos va a alcanzar el tiempo, qué sé yo, de última charlamos más relajados y sobre el tiempo. Arranquemos, sí, sí. Bien. ¿Está bien ahí? Bueno, yo no quiero dar una clase de economía porque no es la idea, pero sí quiero que queden dos cosas bien claras. La diferencia entre lo que es una empresa y lo que es un sistema de producción familiar, que me imagino que es donde estamos la mayoría de los que estamos acá hoy. Una empresa en el concepto clásico económico es una unidad de producción que se basa en trabajo asalariado, o sea, con gente a la que le paga un salario para que trabaje, en la que hay un empresario que solo tiene funciones de organización y de dirección. Y el criterio de decisión, o sea, en base a qué toman las decisiones esa empresa, es lo que se llama maximizar beneficios, tratar de ganar lo máximo posible. Eso es en una empresa. Me imagino que el caso de todos los que estamos hoy acá no es este, sino el que sigue, Leo, Sí. que es lo que le llamamos un sistema familiar. En un sistema familiar, como es el que debemos tener la mayoría, es una unidad de producción que también produce y que también obtiene beneficios, pero que se basa fundamentalmente en el trabajo que hacen el productor y su familia. La mayoría de las veces estamos todos involucrados, toda la familia completa, estamos dando una mano cada uno según la edad y según la situación, pero estamos todos colaborando en esto. Y también es cierto que a veces es muy difícil diferenciar las decisiones de la familia de las decisiones del trabajo, porque terminan siendo lo mismo. Y eso lo hace más lindo, pero más complicado. Yo puedo poner un ejemplo de mi familia cuando trabajaba con mi viejo. Dale. Mi viejo me daba, lo voy a decir con humor. Mi papá, él, todo lo que yo trabajaba en las colmenas mes a mes, ¿tá? Me hacía lo que cobraba de sueldo y me descontaba lo que él ponía para la comida. Obviamente, me dice, en algún momento te lo voy a pagar, pero esto es lo que vos deberías ganar. En el día a día no recibía un mango, pero bueno, era honesto con esto. Él llevaba todos los números, dice, en algún momento te pagaré lo que te debo, ¿no? Y bueno, después
Después sí, me pagó, debo decir que me pagó. No sé si lo que me debía, pero me pagó. O sea, pero en su momento dice, no te puedo, porque eso pasa en la familia, no te puedo pagar nada. Si yo sigo, digamos, o sea, y bueno, yo acepté esa regla de juego también, ¿no? O sea, después en su momento él tuvo una evolución, pero bueno, estas cosas en la familia pasan, es así. Claro, y es muy difícil diferenciar el trabajo de la cuestión familiar, porque si discutiste por un trabajo, seguís enojado en tu casa. Claro, Y porque la decisión de invertir o agrandarse repercute en la casa. Si vos sos un empleado, el problema del dueño, pero por otro lado lo hace mucho más fuerte, porque una cuestión de cariño, de apego hacia ese sistema, porque lo has vivido desde chico, porque has trabajado siempre en eso, que hace que uno no lo vea a veces como un negocio solamente, y que sea, algunas decisiones son muy difíciles. Un empresario por ahí decide liquidar todo porque no le dan los números. Y si vos te querías en el campo, que te falte un pedazo, te sacan un pedazo de vos mismo. Entonces, es muy difícil. En las decisiones no entra solo lo económico, sino también toda esa parte afectiva, y también influye en las relaciones familiares. Pero bueno, vamos a tratar hoy de que, a pesar de que esto sea un sistema familiar y incluyan todas estas cosas, de tratar de, por un ratito, tomar una cierta distancia de eso y tratar de ver los números, porque además es una cuestión familiar y además de que uno lo hace por gusto y que lo disfruta, la idea es que también sea rentable. Entonces vamos a esto de que el criterio de decisión con el sistema familiar es darle trabajo a la familia y mantener el capital de explotación que uno tiene. Esos son los dos componentes principales, aunque a veces le pongamos demasiada mano de obra, demasiado sacrificio, pero lo importante es mantener ese capital que tenemos como familia. Y en lo posible darle trabajo a los hijos o a los miembros de la familia. Marina, yo creo que estás hablando, pero no te escucho. ah, No estoy hablando. Gracias. Ah, perdón. Dale una maleo. dale. Bien, cuando nosotros evaluamos una empresa, tenemos tres aspectos para evaluar, que son la situación financiera, la situación económica y la situación patrimonial. Y esas están relacionadas. Si le das un clic más, Leo, aparecen unas flechitas que las relacionan todas con todas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando analizamos la situación financiera, lo que estamos analizando es la parte de los gastos y los ingresos en efectivo. Si nosotros hacemos un análisis financiero, vamos a hacer un análisis de bolsillo. Cuánto entra y cuánto sale en efectivo. Cuando nosotros hacemos una evaluación económica, entran a jugar otras cosas, no solo el efectivo. Porque puede pasar que nosotros estemos en una mala situación financiera, que no tengamos un peso en el bolsillo, porque a lo mejor nos estamos agrandando. Estamos agrandando el número de colmenas, nos quedamos con núcleos, no vendimos porque queremos crecer. Entonces, financieramente vamos a estar mal, no vamos a tener un peso en el bolsillo, pero económicamente vamos a estar mejor porque estamos creciendo, nos estamos capitalizando. Y al revés, si yo me estoy achicando, financieramente estoy bárbaro. Tengo el bolsillo lleno de plata, pero estoy teniendo menos resultados. O sea, me estoy achicando. Y eso tiene que ver con el patrimonio. El patrimonio es ese capital que tenemos. Si yo me descapitalizo, achico el patrimonio, seguramente voy a tener una buena situación financiera, pero no tanto la economía. Entonces, esto es, no vamos a entrar en demasiado detalle, pero es más que nada para entender que está todo relacionado. Sí, Leo, perdón. ¿Sigo la siguiente? Sí, dale, pasame una. Ahí. Ahí. Bueno, cuando nosotros vemos un estado de situación económica, que es lo que vamos a tratar de ver algo hoy, nos permite saber cuál es el resultado neto real de la actividad en un periodo de tiempo. O sea, es mucho más, refleja mucho más la realidad, la cuestión económica que la financiera. La financiera es como más instantáneo, es lo que tengo solo en efectivo. La económica está reflejando otras cosas. Si crecemos en patrimonio, o si nos estamos achicando, o si tenemos deudas, o si tenemos más cosas todavía para vender en el mercado. Bien, hasta la ley. Bien, ¿qué necesitamos para calcular estos resultados? Primero los ingresos. Lo que ingresa, lo que nos entra en plata. ¿Sí? Esa plata puede estar en efectivo o no.
pero va a ser lo que vamos a recibir por la producción. Los costos lo mismo, vamos a tener costos que son efectivos, que vamos a sacar del bolsillo, que nos va a costar, y vamos a tener otro tipo de costos que a veces los vemos y a veces no, pero que es importante considerar. Y tenemos una más, Leo, que dice patrimonio, tendría que decir patrimonio. Ahí está, el capital o el patrimonio. Tenemos que saber y conocer estas tres cosas para poder hacer una evaluación completa de la situación en la que estamos, o a dónde queremos llegar, o a dónde apuntamos. Esto nos va a servir tanto para sacar una foto de cómo nos fue, como para estimar cómo nos puede llevar. Nosotros los cálculos que vamos a hacer hoy los podemos hacer después de haber hecho la actividad, para ver qué resultado tuvimos, lo podemos hacer antes, para estimar, para calcular un poco. También es cierto que vivimos en Argentina y que si alguno hace un análisis previo para ver cómo le va a ir y le llega a invocar, me avisan cómo se hace. Porque uno supone costos y supone ingresos y al final después nunca terminan siendo. Pero bueno, nos ayuda a tomar determinadas decisiones. Dale. Bien, vamos a ver los conceptos básicos de costos que tenemos que empezar a manejar. Dale. Dale. Bien, cuando nosotros analizamos el resultado, tenemos que analizar un ejercicio productivo. Para los contadores, el ejercicio productivo va del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué es lo que ocurre con las producciones agropecuarias? No siempre encajan en ese año calendario. Entonces, lo que consideramos no es el año calendario, sino un ejercicio productivo que me permita meter el ciclo de la actividad, donde los gastos que hago normalmente al principio de este ejercicio productivo permiten la producción durante todo este periodo, y voy a tener los ingresos en relación a esos costos productivos. ¿Sí? Y por ejemplo, en ganadería, que es lo que yo más conozco, es lo mismo. Considero de enero a diciembre, yo en enero voy a tener las vacas con internet al pie, que son producto de un ejercicio anterior. Y después voy a tener todos los gastos de algo que todavía no nació. O si yo hago chacras, más fácil, porque es más corto el periodo. Si yo lo tomo enero-diciembre, yo en enero tengo el maíz sembrado, pero los costos fueron del año anterior. Entonces no me va a reflejar la situación. Me va a reflejar, voy a tener la venta del maíz a principios del año, y voy a tener a mitad de año los costos del próximo. En cambio, si yo cambio la fecha del ejercicio, si yo lo hago de junio a julio, tengo los costos de tener el maíz y los ingresos que me produjo eso. Vamos a tratar de que quede toda la producción desde el inicio, que empiezo a poner plata en trabajo, y después lo cierro con esa producción, que entre todo en un mismo ejercicio. En el caso de la apicultura, lo más razonable es empezarlo el 1 de mayo de un año y que cierre el 30 de abril del año siguiente. Entonces yo empiezo en mayo con la producción, invierto, trabajo, gasto, y alcanzo a vender la miel, o por lo menos la tengo cosechada, aunque no la haya vendido, la puedo valorizar igual, y esa miel es de esos gastos que tuve antes. ¿Me entiendes acá? Sí. Seguimos, Leo. Bien, ¿qué es un costo? El costo es el valor en plata, en dinero, de todos los bienes y servicios que yo necesito para llevar adelante un proceso productivo. Esos bienes y servicios que estamos usando son los que se llaman los factores de producción. ¿Qué necesitamos para producir? Tierra, que puede ser propia o no, mano de obra, que generalmente va a ser la nuestra, pero que podemos contratar gente, y capital. Tengo que tener una base de plata para poder ir comprando el azúcar, las tiras que le dicen sanidad, los tambores, la nafta para poder, o el gasoil para poder ir hasta los aviones. Necesito una determinada cantidad de plata para funcionar hasta que cobre ese aumento. Dale. Bien, para ahí un cachito. El costo tiene varios componentes. Cuando nosotros decimos costos, tiene varias cosas a ver. Una son los gastos. Los gastos van a ser los bienes, o sea, las cosas que nosotros podemos comprar, que se usan y que se consumen en ese mismo ejercicio productivo. ¿Sí?
Acá tenemos repuestos, gastos de estructura, pagamos los impuestos, pagamos la nafta, pagamos el jornal de quien que llevamos, compramos el azúcar, compramos las cosas para sanidad, compramos los tambores, compramos las reinas, todo eso son gastos. Lo compramos y lo consumimos en este ejercicio productivo. Dale, Leo. Pero también tenemos otros costos que son más difíciles de ver. ¿Por qué? Porque no nos influyen directamente. Uno lo ve todos los días, pero están. Que son las amortizaciones. ¿Qué es la amortización? Es cuánto se me desgasta lo que yo tengo. A mí se me gasta la camioneta. A mí se me va poniendo viejo el acoplado. Se me va poniendo viejo el galpón. Y todo eso se va a desvalorizar, a valer cada vez menos. Si yo no lo tengo en cuenta esto, termino comiendo mi capital. Entonces, es un valor que no me duele en el momento, en el bolsillo, pero que sí lo tengo que tener en cuenta para el día de mañana ir reponiéndolo. Porque si no, para cuando quise acordar, me quedé sin nada. Tengo todo estropeado y no tengo con qué reponer. Sí, y hay uno más, que lo vamos a pasar muy rapidito porque la complica bastante, que es el interés, que en realidad es el costo, a nivel de definición, es el costo de oportunidad de capital cuando uno tiene varias alternativas. Bueno, ¿pongo la plata en la agricultura o la pongo en otra cosa? Cuando uno tiene que elegir, normalmente le carga intereses por el costo de haber puesto la plata en este y en el otro, pero no lo vamos a tener en cuenta en este análisis. Así que pasemos de la... A la amortización hasta las reinas se amortizan. Nosotros las Claro. amortizamos en el Exacto. Todo sistema. lo que dura más de un año, en realidad Exacto. se amortiza. Todo lo que tiene una duración de más de un ciclo productivo, se amortiza. ¿Sabe más Leo de economía que yo de abejas? Voy a contar, cuando hice la licenciatura, me dice, ¿cómo es este chico? Horacio, me dice, muy bueno el trabajo tuyo, dice. Y surgió una consulta de una agencia del sur sobre una persona que se quería iniciar, ¿no? Después te lo mando, en la plataforma el lápiz gestión, que yo no Sí, entiendo más. sí. Bueno, nos explicaron cómo era, supuestamente. Yo nunca, hasta que no me corrigieron, no sabía, te soy honesto, viste que a veces vos cuando haces un trabajo tenés una expectativa, viste, sí, bueno, sí, me fue bien, mal, ¿no? Bueno, no tenía ni idea cómo había ido, sinceramente, viste, yo hice lo que me dijeron que había que hacer según el texto. Y vos sabés que lo utilizó, me dice, no, no, eso está bien, pero bueno, era como una modelización de una persona que inicia con 100 colmenas utilizando, digamos, la tecnología y sin utilizar. Claro, ¿No? Y después te lo mando, a ver si lo dale, entendés. dale, Okay. dale, buenísimo. Dale, seguimos. Bien, por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que costo y gasto no son la misma cosa. El gasto es una parte del costo. Es la parte que vemos, es la parte que nos duele, es la que tenemos que sacar todos los días para poder movilizarnos. Pero hay otros costos. Sí, sí, dale. Bien, un costo lo que tiene es egresos, o sea, salidas de plata en efectivo, que serían estos gastos, y egresos, salidas no efectivas, que son esas amortizaciones, que estamos hablando de cuánto se nos va depreciando, desvalorizando el capital, y los intereses. Bien, dale. Bien, dentro de los costos, tenemos a su vez costos directos y costos indirectos. Los costos directos son los específicos de una actividad. Son afectados por la decisión tomada en cuanto a cómo producir. O sea, son los costos que yo voy a tener solo si produzco. Van a tener costo de azúcar solamente si producen miel, si no, no. Sustituto de polen, insumo, alimentación, acaricida, mano de obra, combustible, todo eso está afectado a la producción. Tengo ese gasto porque trabajo, porque produzco, si no, no lo voy a hacer. Y cuanto más trabaje, cuanto más produzca, cuanto más grande sea la producción, más costos directos seguramente voy a hacer. Y puede haber algún costo directo que sea alguna amortización de un capital que lo uso únicamente para eso. Por ejemplo, si alguien tiene un extractor de miel, en ese caso como es una
un capital que se usa solo para esto, incluiría la amortización. Ahora, si yo tengo un galpón, y en el galpón tengo las colmenas, a su vez tengo el tractor, y tengo las bolsas de fertilizante que compré, y tengo otra maquinaria, este galpón va a tener una amortización que va a ser indirecta, que va a ser repartido entre varias actividades. Entonces no se lo voy a cargar acá. Bien, dale. Y voy a tener costos indirectos, o que le llaman costos generales, o le llaman gastos generales, otros le llaman gastos de estructura, que no se originan por la actividad productiva en particular, sino que los voy a tener, produzca o no produzca. Por ejemplo, pásala. Si pago impuesto inmobiliario, si pago el gasto bancario, lo que me cobra el contador. Si yo en el campo lo que hice fue agregar colmenas, las tenga o no las tenga, el impuesto inmobiliario lo pago igual. Entonces lo voy a contar como un gasto general. Lo mismo el contador, que normalmente no va a estar solo, bueno, depende. Si son solo productores apícolas que ustedes están yendo al campo de otro a instalar las colmenas, y a partir de eso necesitan un contador, va a ser un gasto directo. Ahora, si yo estoy pensando que tengo un pedacito de campo o una chacra y lo que voy a hacer es agregarle las colmenas, el costo del contador lo voy a tener, ya lo tenía y lo voy a tener igual. Si produzca mucho, produzca poco, los voy a tener, son gastos que los voy a tener igual. Lo mismo que las amortizaciones de las cosas que son compartibles. El galpón, la camioneta, son todos maquinarias o instalaciones que son compartibles. Entonces las voy a poner como un costo indirecto, porque sería un engorro ponerle la proporción. Cuánto de la amortización del galpón le corresponde a las colmenas y cuánto le corresponde al tractor o cuánto le corresponde a la sembradora vieja que tengo. Es imposible. Entonces se lo cuenta como un gasto general o como un gasto indirecto. ¿Sí? Lo mismo si pagan monotributos, si por ser apicultores son monotributistas, también va ahí como un gasto general. O sea, produzca mucho, poco, me vaya bien, mal, produzca más intensivo, menos intensivo, son gastos que los voy a tener de todas maneras. Venga, Lilian, venga. Bien. Ahora, vimos cómo se determinan o qué son los ingresos. Que van en el caso de ustedes, el ingreso, lo que voy a cobrar, va a ser por venta de miel, por venta de material vivo, todo eso que ustedes le dicen núcleos, paquetes y todas esas cosas que a mí me complican mucho distinguir. Y los costos van a ser todos estos que vimos recién. Ahora, combinando esos ingresos y esos costos, lo que tenemos que hacer es calcular algún indicador, algún resultado, algún número que nos diga cómo nos detalló. ¿Sí? Y ahí vamos. Bien. Vamos a ver, en este ratito voy a tratar de explicarlo lo más claro posible, cómo calculamos un margen bruto. Eso nos va a dar un resultado en pesos para toda la actividad, pero podemos calcular en pesos por cada colmena. Me parece que es la forma más clara de ver. Vamos a calcular un segundo resultado, que es el retorno por peso gastado. O sea, hay una serie, hay más indicadores. Yo elijo estos tres porque me parece que son los que más se adaptan. El segundo entonces es el retorno por peso gastado. O sea, ¿cuánta plata me vuelve por cada peso que pongo? Yo pongo un peso en la actividad, ¿cuánto me devuelve? ¿Cuánto gano por cada peso que pongo? ¿Sí? Y hay un tercer resultado, que va a ser el rendimiento de indiferencia. Ese rendimiento de indiferencia, que va a estar expresado en kilos de miel por colmena, me va a estar diciendo cuántos kilos de miel me sale pagar los gastos. Con cuántos kilos cubro los costos de producción. ¿Cuál es lo mínimo que yo debería producir para poder pagar los costos de producción? A partir de ahí, con lo demás, o voy a pagar gastos generales o me va a quedar como ganancia. Pero ¿cuánto es el mínimo que tengo que producir para salvar esos gastos que tengo? Vamos a tratar de ir viendo esos tres, cómo se hace el cálculo, la metodología del cálculo. Vamos a ver. Vamos al margen bruto. El margen bruto es un indicador económico, que quiere decir que no solo va a tener en cuenta los costos o los ingresos en efectivo. Y nos va a dar una idea del beneficio de una actividad
en el corto plazo. En el corto plazo, ¿qué quiere decir? Que voy a tener los costos del corto plazo, los costos del año de producción. Vale. Y va a ser, el cálculo es la diferencia entre el ingreso bruto, o sea, total de lo que voy a recibir, voy a cobrar, y el costo directo. Los voy a restar. Ese ingreso bruto va a tener en cuenta los ingresos efectivos, o sea, cuánta plata me entró por vender la miel, o el polen, o el propóleo, o los núcleos, o los paquetes, o lo que esté vendiendo. Y si yo voy a tener la miel sin vender, o si voy a aumentar el número de colmenas, también lo voy a considerar como un ingreso, que no va a estar en efectivo. Si yo cuando cierra el año vendí una parte de la miel y la otra parte me la quedé, voy a tener un ingreso efectivo por la miel que vendí, pero voy a considerar el valor de la miel que tengo guardado, porque en definitiva es una cosa que la puedo vender mañana si yo quiero. Entonces es un ingreso que tuve, que no se hizo efectivo, no se transformó en plata, pero que lo tengo, lo gané. Y en el costo directo vamos a tener en cuenta entonces esos gastos que hablábamos hoy que se producen solo por el hecho de estar produciendo. Vamos a tener que hacer la resta entre esos dos. Dale. Julia, Sí, tenemos una pregunta. dale. Silvia pregunta, en los costos, ¿también hay que considerar el envase y el etiquetado y la publicidad? Sí. Sí, cuando venden fraccionado o sin entrar. Sí, sí. Todo lo que ustedes paguen durante ese ejercicio productivo para poder producir, para poder vender la miel, ya sea fraccionada y tiene un costo extra de distribución, también lo tengo que tener en cuenta. Porque en el ingreso me va a entrar la plata de esa miel fraccionada. Es parte de la cuenta. Lo que a mí me ha pasado en algunos cursos de apicultura en los que participo es que hay gente que prefiere, digamos, separar las actividades. Quieren analizar por separado la producción del tema del fraccionamiento y la distribución. Eso también se puede hacer. Podemos hacer como si fueran dos empresas distintas, dos productores distintos. Como si hubiera un productor que produce y se lo da a otra persona que es la que fracciona y vende. Porque quieren, hay veces que hay personas que quieren que no se les mezclen las cosas. Porque a lo mejor, no sé, te fue bien en la producción, pero no te está haciendo negocio. Ahí. Perdón que yo me mandé, disculpá Julia, es que había, No importa, no importa. estaba Decía que no pasa cortando nada. un audio Sí. y me saltó el tuyo, perdón. No pasa nada. No, lo que decía es que ahí podemos analizar la producción en conjunto con la distribución fraccionada, o hay productores que prefieren analizar primero hasta la producción de miel y después pensarlo como si ellos fueran otra persona que le compra la miel al que produjo, cuánto le saca por venderlo, qué ingreso tiene por venderlo fraccionado y qué costos extras tiene por venderlo fraccionado. Porque a veces tienen miedo, digamos, de que una actividad esté ¿cómo se dice? Compensando a la otra. Que estén calculando mal algún costo o algún ingreso y que no se den cuenta en el total dónde está el error. ¿Sí? Eso también Julia, lo podemos ver. te hago una consulta. En el costo de publicidad hoy hay varias ofertas. Por ejemplo, Facebook podés hacer una publicidad semanal, ¿no? Ese costo, ¿cómo conviene sacarlo? ¿Por mes? Porque, o sea, ponerle que una semana haces 2 publicidades, pagás, ¿no? Tanta plata, no sé, hay distintas ofertas que te da ponerle Facebook o Instagram. Digo porque los emprendedores por ahí no pagan alguna publicidad en otros lugares y prefieren pagar ahí. Eso también lo incorporás, pero es mensual como sacás el costo. O sea, lo que Por te año. viene por año. Porque nosotros vamos a analizar el ejercicio productivo. Ok, por año. Está Del bien. 1 de mayo a 30 de abril. Entonces, todos los costos, todos van a ser anuales. Total anual, siempre. ¿Sí? Julia, tenemos otra pregunta. Dale. Leila pregunta, ¿cuánto es la vida útil que se establece para amortizar una colmena? Considerando que es un mueble,
podría ser 10, o sea, 10 años, estimo que dicen. Sí, generalmente sí, consideran 10. Entonces, ¿cómo calculamos la amortización? Yo acá hoy no lo iba a plantear para que no se enredara mucho la cosa. Pero si ustedes quieren calcular cuánto están perdiendo, digamos, por año, en el caso de una colmena, tienen que tomar el valor anuevo de esa colmena y dividirlo por lo que se supone que va a durar. En general toman unos 10 años. Entonces, lo que se me va depreciando o desvalorizando es una décima parte por año, para tener un numerito sencillo de cómo calculo la amortización que tengo que ir considerando. ¿Sí? Siempre es el valor anuevo dividido la duración, salvo en el caso de autos y maquinarias que se calcula de otra manera. Pero en el resto de los capitales es así. Bien, seguimos, Leo. Bien, lo que vamos a tener en el cálculo del margen bruto, entonces va a ser un ingreso bruto, que es la plata que me va a ingresar por la producción, y si yo a ese ingreso bruto le resto el costo directo, que es el costo de producir, me va a dar como resultado, cuando le hago un clic, el margen bruto. Es la plata que me va a quedar después de haber pagado, con la plata de los ingresos, el costo directo, el costo de haber producido. Ese es el margen bruto que va a tener mi empresa. ¿Sí? Seguimos. Bien, yo tengo un ejemplo acá de un productor de Maipú. Yo generalmente en los cursos, cuando son presenciales, lo vamos resolviendo en un pizarrón con los que están. Discutimos un montón, porque dicen, no, yo hago 3 viajes, yo hago 10, yo hago 12, yo voy esto. Yo acá tomé el caso de un productor, que no importa los resultados que tenga justamente este productor, sino que lo tomé como un ejemplo, como para que vean cómo se hace el cálculo. Es un productor que está acá en Maipú, que empezó con 172 colmenas en el ejercicio anterior y lo terminó con 237. Son números que no son exactamente los de hoy, es 2019-2020. O sea que va de 1 de mayo del 2019, este análisis, al 30 de abril de este año 2020. O sea, me van a decir, ¿por qué le pusiste 120 pesos a la miel si ahora vale? Bueno, porque esto es del ejercicio anterior. Pero lo importante acá es la metodología de cálculo. Terminó el año con 237 colmenas, con 40 núcleos al final del ejercicio. Sacó una producción de miel de 44 kilos con 75 en promedio por cada colmena. Y lo importante de este productor es que integra un grupo de productores. Hoy tienen un asesor privado, que lo pagan ellos, que en su momento fue un grupo del cambio rural. Y él me decía, destacalo porque nosotros sacamos 44 kilos y los que están por fuera del asesoramiento de estos grupos están sacando 28 o 30. Entonces, para él es importante aclarar esto de que tiene un asesoramiento privado que se recontrapaga, porque la diferencia en producción, por tener este asesoramiento, o por pertenecer a un grupo de productores, que en su momento fue cambio rural, le reditúa económicamente, lo justifica, por lejos, estar pagando este asesor. Sí, ahora sí. Bien. Vamos a ver cómo tendríamos que calcular cada uno de nosotros su propio margen bruto. ¿Sí? Para calcular primero el ingreso bruto, ¿qué vamos a tener? La venta de miel. ¿Cómo calculo? El ingreso que me genera la venta de miel. Los kilos que vendo, por el precio del que vendo. ¿Sí? Vendía al cabo del año X cantidad de kilos por un determinado precio. ¿Sí? La miel que me quedó sin vender, la valorizo de la misma manera. ¿Cuántos kilos tengo en depósito y a qué precio lo estaría vendiendo? Estoy ahí mirando una pregunta. El número de colmenas al inicio, la fecha, ¿sí? Si la tomamos al inicio o al final. Ustedes tienen como tres momentos, ayúdame Leo. Ustedes tienen una al inicio del ejercicio, que sería las existencias el 1 de mayo. Después tienen otro valor que le llaman al inicio de la producción, que es, no me acuerdo si septiembre, octubre, ¿sí? Sí. Y la del final es la del 30 de abril. Exactamente. Son esos 3 periodos de toma de
colmena, que no tienen que ver, porque por ahí va a haber gente que interpreta, dice los 40 núcleos, porque son núcleos al inicio de la producción, digamos. O sea, no está relacionado con el crecimiento de colmena, porque si no la gente por ahí no iba a entender ese dato. ¿Eh? Si yo vuelvo acá, permiso, ¿no? Dale, dale, dale. Oh, perdón, perdón, disculpe. Para atrás. Y vuelvo acá, dice núcleo al final del ejercicio, cantidad de núcleo al final del ejercicio, número de colmena al final del ejercicio y número de colmena al inicio. Digamos, ahí están, digamos, están tomados los tres. Acá lo que faltaría es el número intermedio. Exacto. ¿Tá? Porque, suponete, los núcleos al final del ejercicio son 40, pero capaz que él compró colmena para llegar a 237. ¿Se entiende? Para que no hagan la cuenta, ¿cómo? No me dan los números. 172 más 40, ¿se entiende a lo que voy? Por ahí no se va a entender porque es para sacar el porcentaje de crecimiento que tuvo esa persona. Exacto. Eh, Nosotros eh, vamos a tener en cuenta acá todo lo que pasó durante el año en el tema gastos. Pero en lo que es patrimonio, saber si crecimos o nos achicamos, sacamos 2 fotos. Una al primer día del año y una al final del año. ¿Cómo haya llegado en ese número de colmenas y en el medio? ¿Vendió, compró, qué hizo? En este caso, cuando yo tengo que valorizar las colmenas a nivel de patrimonio, no me influye. Me van a influir en los costos que tuvo, seguramente. Pero yo tengo que sacar las dos fotos, las dos puntas. y una cosita que usted tiene que saber. Primero de mayo, 30 de abril. No es enero, diciembre. Hay una cosecha por medio. En este caso, la cosecha. 1 de mayo 2019, 30 de abril 2020. Está la cosecha de enero, febrero 2019. Ese es el periodo productivo. Cuando hablen de economía, tienen que hablar en ese periodo, en ese ejercicio productivo. Porque uno tiende a analizar enero, diciembre como ciclo productivo. Entonces, piensa en los núcleos que hizo en primavera. Pero acá hay 2 momentos de nucleada. Está el de primavera y si hiciste en marzo. ¿Se entiende? Yo, por lo que entiendo, que no es mucho de producción, entiendo que él con los núcleos de primavera aumentó sus colmenas, Exacto. Y y con los después de con marzo, el otoño le quedaron 40 más para exactamente. vender. ¿Estamos bien? Ahí está. Con los de primavera logró pasar de las 172 colmenas a las 237. Y después vuelve a hacer núcleos y cuando termina el ejercicio tiene esos 40. Claro, no. Claro, no, pero dice número de colmena al final del ejercicio. Esto es el Sí. número total, con los 40 incluidos. ¿No? Supongo yo. Porque dice al final del ejercicio. ¿O no? Al final del ejercicio tiene las 237 colmenas más 40 núcleos. Para mí, ¿estás seguro de eso? Porque, o sea, si es al final del ejercicio es 30 de abril. O sea, él pudo haber hecho los núcleos en marzo. ¿Me entendés? Sí. O en febrero, perdón. Más primavera 2019. O sea, lo tendría que incorporar. Pero bueno, no lo sé. Puede ser que haya esa diferencia. Pero sí, lo importante de esto, más allá del número, es que tienen que pensar en este ciclo productivo que hay 2 momentos de multiplicación. ¿Tá? Por eso se toman esos 3 momentos, para medir el número de crecimiento en colmena. Porque si no, vos tomás enero, diciembre, una multiplicación. Entonces no le van a dar los números. ¿Eh? Pero no conozco el sistema. Puede ser lo que estás diciendo, Julia. Puede ser que sea más 40 núcleos. Claro, Porque porque es al final. Cuando termina el ejercicio, eso es lo que tiene. Las 237 colmenas más los 40 núcleos. es Es la probable. foto, es la foto del último día. Si vos me permitís, es muy probable que de estos 72 al inicio, esta 237 sea la multiplicación de primavera. ¿Está? Seguramente. Seguramente, porque hay ayúdame con los números. ¿Cuántas colmenas que yo hay? ¿60, 70? Eh, Sí. por ahí. Bueno, es medio núcleo por colmena, es lo estimativo para la zona aquella. Y 40 en marzo, que termina el 30 de abril, claramente deben ser febrero o marzo esos 40 núcleos. Bien, perfecto. O sea, hay 2 fotos, la del principio, la foto del final, y después en el medio consideramos los gastos y los ingresos que haya habido.
Pero para saber si crecimos o no crecimos, tenemos que sacar esas dos fotos. Tenemos esos dos puntos, dos momentos claves para poder analizar. Bien, esa diferencia de plata de esas dos fotos es lo que figura ahí como diferencia de inventario. ¿Sí? O sea, además de la miel que vendí y la que cobré, la miel que me quedó sin vender, vamos a suponer que yo me la quedo en vez de entregarla a granel, y me la quedo porque la estoy fraccionando y la voy a vender durante el año. Bueno, cuando llegó el 30 de abril me tengo que ir a fijar cuántos kilos tengo todavía sin vender y cuánto vendo. Porque es un ingreso que no lo tengo hoy, pero lo puedo tener mañana. Miro la diferencia de inventario. Yo tenía 172 colmenas y hoy tengo 237 colmenas. Yo tengo 65 colmenas ahí, por el valor que tenga la colmena, que es plata, que yo me valoricé, que tengo más capital. Es un ingreso. Yo tengo más plata. Si yo no hubiera decidido capitalizarme, tendría la plata de esas 65 colmenas en el bolsillo. Entonces es un ingreso que en vez de estar en plata, está en colmenas. Pero me agrando, tengo más. Y si yo hubiera dicho, bueno, no tengo capacidad de atender más de estas 172 colmenas, y hubiera vendido más cantidad de núcleos, tendría un ingreso. ¿Sí? Y en el medio, si hay venta de núcleos durante el año, también la considero como ingreso, lo mismo que si vendo cera, propóleo, polen, todos los derivados de la colmena que haya, y no sé, lo que me estoy olvidando, material vivo, todo eso forman parte del ingreso bruto. Es la plata que cobré durante el año. Valorizo todo lo que haya vendido. ¿Sí? Bien. Vamos a la otra. Acá, en el caso de este chico, no viene al caso mirar el número, pero sí considero como ingresos brutos los que entraron en efectivo. O sea, el que cobró en efectivo durante este año. La venta de miel, la venta de núcleos, y esa miel sin vender que todavía no es efectivo, pero que puede ser efectivo mañana. Y no efectivo, él tiene una diferencia en el número de colmenas que vale esa plata que está ahí, que la calculó con su asesor. Sacaron los números, sabrán cuánto le pusieron como valorización a cada colmena. No viene al caso la discusión de por qué ese número y no otro, pero sí cuál es la metodología para que cada uno pueda calcular el precio. ¿Sí? Y eso me da un total de ingresos, sumando los efectivos y los no efectivos. Sí. Te hago una consulta para sacar el unitario. Los 343.000, ¿es sobre el total de las colmenas? O sea, las 237 más 40 o sobre el inicio. No, los 75 de diferencia entre 172 y 237. La diferencia, el no efectivo. Exacto. Él valoriza las 172 colmenas al inicio del año y las Sí. 237 al final del año, con el valor de la colmena, y esa diferencia está ahí. Lo que nos puede pasar... Hay dos precios entonces. Está bien. ¿Sí? Hay dos precios, uno al inicio del año y otro al final del ejercicio. Sobre el valor de la colmena, probablemente. No, generalmente le ponemos el valor de cuando estamos haciendo el análisis, que es al final. Okay. Le ponemos un solo valor. Hoy las colmenas valen X plata, bueno, entonces al principio tenías tanta plata en colmenas y hoy tenés tanta plata en colmenas. A un mismo valor, porque si no te enloquece. ¿Sí? Tenés que empezar, como hace Horacio, a actualizar y te enloquece. Es muy complicado. Bien, lo que no les dije hoy que les puede pasar, siempre es el valor del patrimonio final menos el inicial. Nos puede dar un número negativo. Si nosotros nos estamos descapitalizando, nos estamos achicando, ese número va a ir negativo. Si yo considero cuántas colmenas tengo al final y el resto las colmenas del principio y me estoy achicando, ese número me va a dar negativo. Y por lo tanto me va a restar en el ingreso. ¿Sí? Entonces, ahí voy a tener la diferencia que les decía hoy. Puede ser que financieramente capaz que estoy bien, pero patrimonialmente voy para atrás. Y económicamente voy para atrás. Por eso hay que mirarlo en un panorama general. Si yo el análisis lo hago solo financiero y entrara solo en lo en efectivo, capaz que este chico me dice, la verdad que no tengo mucha plata en el bolsillo, salí hecho. Sí, bueno, pero aumentaste 65 colmenas. Entonces, financieramente estás apretado, pero económicamente estás creciendo.
Entonces, por eso yo apunto siempre al análisis económico, porque me parece más real y más completo que hacer solo el financiero. ¿Sí? Puede pasar que no tengamos un mango en el bolsillo, que estamos creciendo, o al revés. Estamos bárbaros, pero estamos liquidando. ¿Cuánto tiempo tengo para seguir funcionando? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a cómo, teniendo estos ingresos ya calculados, ahora vamos a calcular los costos, que es la que viene ahí. En los costos directos, lo que vamos a tener son los costos de producir. ¿Qué vamos a tener acá? La mano de obra. ¿Cómo se considera? El número de jornales que pagué durante ese ejercicio por el valor del jornal. Llevé 2 personas, 5 días, vale tanta plata el jornal, ese es el valor que le voy a poner. Total anual. El total de jornales al cabo de todo ese ejercicio productivo. Alimentación energética. Todo lo que haya comprado durante el año. Va al total anual. Lo mismo en sanidad. Lo mismo para combustible. Tengo que considerar la cantidad de viajes que hice al año, por los litros que me lleva cada viaje, por el precio del combustible. ¿Sí? Si compré material vivo, el recambio de reinas que hace, alimentación proteica, los tambores que tuve que comprar para poder vender esa miel, o los frascos más chicos, o los potes plásticos más chicos, los costos de publicidad, los costos de las etiquetas, si pagué un diseñador gráfico para que me ponga ahí una marca y un dibujito, todo eso va acá. Si tuve que pagar fletes, si tuve que pagar el flete de la reina que vino de Mendoza, va acá. Los costos de extracción, el costo de extracción, yo por lo que hablo con los apicultores acá, generalmente es un porcentaje de lo que cosechan, de lo que extraen. Yo con la mayoría de los que hablo me dicen, me cobran el 10%. Bueno, me fijo cuántos kilos de miel extraje, cuál es el precio, y le calculo ese 10% que me cobra la sala de extracción. El año pasado, bueno, yo extraje, a mí no me cobraron kilo de miel, más o menos me cobraban tanto por alza, era, y eran 4.000, 5.000 pesos. Es un precio de referencia, este año seguramente debe ser distinto, ¿no? Porque cambió el precio de la miel y demás. Pero volviendo a contextualizar el ciclo del ejercicio productivo, porque a veces se piensa, no, bueno, pero en marzo del año pasado, en febrero del año pasado, en enero del año pasado, el precio era este, digamos, porque pues, si hoy lo vemos al precio de hoy, claro, los números no dan, pero volviendo al ciclo productivo, esos son los precios. Exacto. Dato. Exacto. Los costos los costos de tracción, los costos de mantenimiento del vehículo, sea un servicio, un cambio de filtros, ese tipo de cosas, que está afectado a la producción, va todo incluido. Acá me faltó un vario, porque siempre aparece gente que por ahí compra un poco de glifosato para el tema del pasto, gente que tuvo que arreglar un alambre y una varilla, o que tuvo que arreglar una colmena, un techo, que tuvieron que pagar un transporte de algo que les mandaron de algún lado. Todos esos costos son los costos de haber producido, así que van ahí y siempre va en total anual. Siempre va el total de lo que gasté en el año en. Bien. Ahora, una vez que tenemos estos costos directos, acá tenemos el ejemplo del caso de este productor. ¿Sí? Estos ya les digo, son costos del año anterior, no miren el número, pero es el ejemplo de cómo se calcula. Considero la mano de obra en el total del año de este ejercicio productivo, la sanidad, la alimentación energética, combustible, otros insumos que se tienen que comprar, un poco de pintura, alambre, clavos, sea, material vivo, alimentación proteica, tambores, el curso del precio unitario en este momento, no sé cuánto está, extracción, arreglo y mantenimiento de esto. Todo eso le da ese total de gasto directo, el gasto de producción. ¿Sí? Traten de ir registrando durante el año, porque a veces uno no es demasiado objetivo, pero pienso que me voy a acordar al final del año cuando haga este cálculo, y no siempre me acuerdo. Y la otra es que a veces mi impresión es que el costo que más nos molesta lo terminamos agrandando, y el costo que nos parece lógico lo achicamos, lo minimizamos. Se pasa, por ejemplo, con los productores de ganaderos, ¿no? ¡Oh! Tengo que pagar una barbaridad de impuestos. Sí, pagan muchos impuestos, no vamos a discutir ese tema acá. Pero a veces
es por pensar que es un costo que no lo puedes manejar. Pero a veces no es tanto en relación a otros costos que sí son manejables. Capaz que esa persona después tuvo que salir a comprar rollo o a comprar alimento balanceado por pasto o porque le calculó mal la cantidad de vaca que tenía que tener, y como le parece un costo lógico el de darle de comer a la vaca, le parece que gastó menos. Y a lo mejor te molesta muchísimo el costo de algún impuesto que pagaste o la tasa vial, y a lo mejor en el total no es un número tan grande. Lo que pasa es que me parece que uno tiende a agrandar el costo que le molesta y tiende a minimizar el costo que considero que le tengo que tener. Entonces está bueno poder ir anotando. Capaz que te dicen, no, no gasté tanto de azúcar porque lo considera re importante, y capaz que después cuando sacó la cuenta era más de lo que se había imaginado. ¿Sí? Y una Entonces, cosa, claro, ese ejemplo que vos ponés pasa mucho con la sanidad, el costo de la sanidad. Y fíjate que hay costos mucho más caros como la extracción, los tambores, el material vivo, la alimentación estratégica, ¿tá? Que la sanidad, sí, porque hay otras cosas que son más baratas. Que, por ejemplo, a veces, no sé, digo, alguien decide curar con un casero, ¿no? Que no es legal, pero se hace y deciden curar, ¿no? Y capaz que achica acá, pero tiene que aumentar el combustible. O tiene que tiene que aumentar en alimentación estratégica o proteica, o porque le falló, o por lo que fuere. Digamos, eso varía. A veces, digo yo, siempre se la agarran con la sanidad y la sanidad no, dentro de los costos no es de los costos más caros. Quizá para el apicultor, cuando tiene que desenvolver la plata, la representa un costo caro, pero no es de los costos más caros que tenés dentro de la apicultura. tal O sea, cual. Y no es lo mismo un costo que vos lo tenés todo junto, todo de golpe, como decir, bueno, tengo que comprar los tambores todos juntos, a el gasto que se va haciendo todos los días un poquito y no te das cuenta, como el caso del combustible. Si ustedes ven acá este ejemplo, yo la mayoría de los que he visto tienen mucho más gasto de combustible que el que tiene acá. En este caso es muy bajo. ¿Pero por qué? Porque tres apiarios y están muy cerquita uno del otro y hace los tres apiarios en el mismo día. Ahora, si y, uno tiene que salir del pueblo y tiene un apiario para cada lado, no nos damos cuenta porque total voy y me voy a trabajar y suma generalmente en la mayoría de los cursos que yo doy con los productores que estoy, suma muchísimo combustible. Lo que pasa es que lo pongo hoy, dentro de un mes pongo otro poquito, dentro de un mes cargo de vuelta y no le doy bola. En cambio la sanidad o el azúcar o los tambores los tengo que poner todos de golpe. Pero ese gasto por goteo, como es el caso del combustible, a lo largo de todo el año, generalmente por ahí está minimizado. bueno, fíjate que la estrategia de ubicación de las colmenas de este apicultor le da un bajo costo en combustible, porque Tal eso fue cual. una estrategia de poner los tres apiarios juntos para en un día hacer la revisada. Seguro. Entonces el combustible es bajo gracias a la estrategia que él eligió. Sí. Pero sí, si él tuviera ponerle 5 o 6 apiarios desparramados por todos lados, es muy probable, como vos decís, que el gasto se eleve muchísimo. Sí. Sí, sí, generalmente es un costo altísimo el de combustible. Lo que pasa es que como está repartido en el año uno no se da cuenta. Como de paso uso la camioneta para otra cosa y ya que estoy, no me doy cuenta. Pero generalmente el costo de combustible en la mayoría de los casos es mucho más alto que acá. Este chico porque lo pensó antes y porque tuvo la suerte de poder conseguir también, que fue fácil, el lugar para poner los apiarios cerca. Pero lo consideró como un costo desde el principio, entonces lo tuvo en cuenta cuando ubicó los apiarios. Yo veo que hay gente que sale de acá para un lado y hace un montón de kilómetros y vuelve y el otro día sale para la otra punta. En cambio, este chico pudo lograr los tres apiarios cerca. En un solo viaje los conecta y vuelve. Él lo que, yo viendo estos números, productivamente, la sugerencia que le haría, no tengo ni idea, pero viendo estos números, es que se asocie a alguna cooperativa o alguna asociación, porque estoy seguro que si él hubiera comprado los tambores antes de noviembre, diciembre, cercano a la época, hubiera conseguido un precio mucho más barato en el ejercicio anterior. Lo mismo para la alimentación estratégica. Lo mismo seguramente para, bueno, la sala de extracción no, porque es un precio fijo que en enero. Pero digo, esos dos costos de tambores, alimentación estratégica y hasta material vivo, se reducen en la cantidad. Y te estoy hablando de diferencias
muy grande. muy grande. Sí, aquellos que en cooperativas, asociaciones compraron los tambores, 1.800 lo compraron el año pasado. Y Claro, después mucha subió a diferencia. 2.500 y él lo terminó pagando 2.800. Ahora, Ahí. lo que tiene de bueno al hacer este tipo de análisis es justamente eso. Decir, bueno, en combustible estoy bien, gasté poco, pero se me fue mucho en tambores. ¿Cómo lo puedo achicar? Hay cosas Exacto. que no vas a poder achicar. Por ejemplo, la extracción que vos decías recién. Pero a lo mejor si yo miro este cuadro y veo que después de la extracción el costo más alto que tengo son los tambores, me puedo poner a pensar el año que viene cómo hago para achicar ese costo. Pero si yo no hago este cálculo, estoy Sí, en el sí. medio de la nada sin saber a dónde tengo que apuntar a corregir. Julia, Entonces, sí, respecto a esto de combustible, justo que estamos tratando, Gabriela tiene una pregunta y dice, en el caso del combustible, ¿cómo podemos calcular en esta situación en la que hay aumento todas las semanas? ¿Vamos guardando comprobantes a la semana para calcular por lo menos un promedio mensual? ¿Qué le recomendás? sí, me parece que sería lo más razonable. Es muy difícil resolver estas cosas que ella me está preguntando. En realidad, la gente que sabe mucho de economía lo que va haciendo es actualizar precios, utilizar índices de precios para poder actualizar todos los precios y llevarlos a precio real al final del ejercicio. Es muy complicado esto, es muy difícil. Entonces, me parece que una opción es esa, calcularle un promedio mensual. La otra es, bueno, ver cuántos. A ver, en un lugar donde hay tanta diferencia de precios del principio al final del ejercicio, por ahí a veces lo que podemos hacer es tener los gastos no en pesos, sino en cantidad. Decir, por ejemplo, bueno, yo gasté, qué sé yo, X kilos de azúcar. No el valor del azúcar del día que lo conté, sino hoy que me pongo a cerrar los números, bueno, gasté tantos litros de combustible al precio de hoy, tanto de azúcar al precio de hoy. Porque hoy vale una cosa el azúcar, pero lo que valía hace 3 meses tiene más o menos la misma relación en realidad en relación a la inflación. Me significa la misma cosa comprar hoy un kilo de algo a 100 pesos que lo que me salía hace 3 meses 80 pesos. Ahora, si yo hoy cuento que lo compré a 80, no es real, porque los 80 de hoy no me significan lo mismo que hace 6 meses cuando los pagué. Entonces, a mí me parece que lo más sencillo sería decir, bueno, gasté tantos kilos de azúcar, gasté tantos litros de nafta, gasté tanto, y el día que hago el análisis lo actualizo y pongo el precio de hoy. Me parece que es la más sencilla. Porque si no sería injusto. Si yo pongo el precio de un insumo, que lo tuve en junio del año pasado, hoy me va a parecer que no gasté nada con la inflación que tenemos. Y estoy considerando mal la importancia de este insumo. Hay insumos que yo los voy a tener todo el año, por ejemplo el combustible. Pero hay cosas que los voy a tener que comprar, ayúdenme ustedes que saben más que yo, en mayo, junio, julio, al principio del ejercicio, y cosas que las voy a tener que comprar al final del ejercicio, con un aumento de precio capaz que de un 20 o un 30%. Entonces no sería justo que yo ponga el precio real que pagué en ese momento, porque lo pagué un 20 o 30% menos en ese momento. Me parece que la lógica sería anotar las cantidades de cada cosa y hoy que me pongo a hacer el análisis, bueno, me fijo cuánto me hubieran salido a precio de hoy esos kilos de azúcar, esas tiras de sanidad, ese servicio del auto, lo que haya sido. Por ejemplo, hay cuestiones que con esta inflación, insumos, por ejemplo, Reina, que vos los comprás suponete que vas a hacer el recambio en octubre, lo comprás en mayo, junio, julio, y tenés un precio menor al que se estima en esa época. Ahora, tampoco es que el precio son 200 pesos menos, o sea, son 50 pesos menos. O sea, yo, por ejemplo, compramos las reinas en mayo para octubre, nos salían poniendo la serie y después a la entrega al final, 7.50. Hoy las reinas están 8, 8.50 y hasta ahí nomás. O sea, no están mucho más, algo que algunos deben estar 900, no lo sé. Si se, porque bueno, no pueden viajar y por ahí el traslado, bueno, puede llegar a tener un costo para la empresa y que lo pueden grabar en el precio. Pero digamos, en tiempos normales
no es tanta la diferencia, digamos. En ese sentido, nosotros tomamos el precio actual, digamos, y sobre la base de ese precio, aunque resulta injusto, pero bueno, por lo menos es una lectura del ejercicio. O sea, bueno, decir, en Reina no es tanta la diferencia, en azúcar hubo un crecimiento del precio el año pasado grande, y al igual que en tambores, pero bueno, nada, y combustible también hubo un crecimiento intenso, pero bueno, o sea, también es difícil tomar un precio de referencia cuando hace, yo qué sé, 2 meses o 3 meses o 6 meses el combustible salía a 50 y está 60 y pico o más, no sé ahora cuánto está, pero es complejo. Claro, lo correcto sería tener un flujo de fondos mensual donde vos puedas corregir cada costo de cada mes por el índice inflacionario de todos los meses. Por eso es muy complicado de hacer. Entonces, las va a enredar demasiado. Entonces, si el azúcar subió un 20-30%, bueno, tomemos el precio de hoy que estamos haciendo el análisis, el momento del cierre del ejercicio. Anotémoslo en kilos, más que nada. ¿Sí? Porque si no, actualizar cada uno de los valores es complicadísimo. Entonces, me parece que lo más sensato es decir, bueno, lo mismo las cosas que se pagan en kilo de miel. Yo estaba hablando con él me hablaba de una miel que vendió a 120 y que hoy está a 160. Es mucha la diferencia. Y yo algo, porque ustedes a veces cuando hablan conmigo me dicen, y vale tantos kilos de miel. Por ejemplo, una reina vale X kilos de miel. ¿Sí? O el jornal vale tantos kilos de miel. Y si hay una diferencia grande de precio, consideremos todos con el mismo precio. Claro, se estira, por ejemplo, a mí me ofertaron 5 kilos de miel, ¿no? Vender las reinas. Pero cuando yo compré las reinas, perdón, el kilo de miel estaba 130. Hoy el kilo de miel está 170, 180. Por eso. ¿Y cuál es la lógica? A vos te salió lo mismo. Te representan la misma plata los 5 kilos de miel de la reina hoy a 170 que lo que te representó hace unos meses a 130. Entonces, si vos haces el análisis con el valor que pagaste, te va a decir que vos en material vivo estás poquísimo. ¿Me entendés? Está bien, te salió menos plata, pero en ese momento, la importancia de esa plata, el poder adquisitivo que tenía esa plata, en ese momento la misma que tiene hoy, a 170, no a 130. Entonces, valoricemos las reinas, por ejemplo, en kilos de miel, y pongámosle el valor del kilo de miel al día que hago el análisis, para que sea un poco más representativo. ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces, con estas cuentas que teníamos hasta recién, tenemos un total de ingresos brutos para este apiario de 237 colmenas, de 1.628.000, y unos costos directos de 322.900. Yo lo que iba a decir es que lo importante de haber calculado estos costos, más allá del número final, es eso, es poder hacer ese análisis, es poder comparar y poder ver dónde puedo ajustar. Bien, ahora que tengo los ingresos y tengo los costos, lo que vamos a hacer es la resta, y esa resta nos va a dar el margen bruto, que son, en este caso, 1.305.466. Esa es la plata que me quedó después de haber trabajado un año en ese apiario, vendiendo la miel y los núcleos que produce ese apiario, valorizando la cantidad de colmenas en las que crecí y restando los gastos de producir. Todos los gastos que me implicaron la producción directa de eso. Eso es lo que significa ese valor de margen bruto. ¿Sí? Es un indicador más, no es la única solución ni es mágico, pero es un indicador de cómo me está yendo. O sea, lo que yo puedo sacar de acá es que estoy pagando los gastos de producir, que no siempre pasa. Si Julián, me está quedando, sí. hago una consulta. Con respecto a la mano de obra, y quiero decir la mano de obra propia, o sea, el tiempo propio y el trabajo de uno, eso estaría por fuera encima. O sea, Exacto. Acá es como que vos le está estás pagando regalando. nuestro trabajo. Exacto. Acá se está regalando tu mano de obra. ¿Sí? Esto es una cuenta que calza perfecto para una empresa con empleados y no calza perfectamente para el caso familiar donde vos estás pagando tu trabajo. Digamos, de este margen bruto tendrías que pagarte tu trabajo. Te quedaría para pagar los costos indirectos y tu trabajo. ¿Sí?
O también podría agregarse como un costo más de mano de obra propia de cada uno de los integrantes, exacto, ¿cierto? exacto. Eso va a quedar como, digamos, como a criterio de cada uno. De ahí puedo pensar cuánto podría cobrar, cuánto me estaría pagando el trabajo, que yo es la que prefiero a veces hacer. La otra es decir, bueno, si yo pagara mi trabajo y mi trabajo valiera tanto, porque hay gente que hay momentos, no es el caso de hoy, pero hace unos pocos años, en que no cerraba. Entonces, había gente que sacaba esta cuenta, le restaba de gastos indirectos, gastos generales, y después decía, bueno, me quedó X plata, lo divido por 12, esto es lo que estoy cobrando por mes. ¿Me conviene seguir acá o vendo todo y pongo un kiosco? Esa es una opción. La otra es decir, bueno, a mí para que esto me justifique, necesito ganar 50.000 pesos por ponerle un número. Lo puedo poner y veo si el sistema me lo paga o no. ¿Sí? Podemos usar cualquiera de los dos criterios. Bien, sí, Silvia está justamente haciendo eso. Silvia dice, si lo dividieras por mes son 100.000 por mes de ganancia, esa cifra es el pago de tu propia mano de obra. O sea, es tu sueldo. Exacto. Y de algunos costos más que todavía no están considerados. Este es el costo, el margen bruto, tómenlo como que es un resultado que me sirve en el corto plazo. Si a mí esto me diera cero, lo que me está diciendo es que pagué los costos de producir, pero yo me voy a fundir. Vamos a poner que yo tengo tiempo libre, me jubilé, estoy de gusto y me encantan las abejas y no me importa cobrar. Lo tomo como una diversión, un hobby que no lo cobro. Perfecto. Pero acá estoy cubriendo solo los costos directos. Yo acá no estoy pagando el monotributo, no estoy pagando el contador, no estoy pagando nada de todo eso. Entonces, este es un análisis de corto plazo. A lo largo del año pagué el costo de producir. Eso es lo que me dice este indicador. Pero yo no me puedo sostener con un cero acá. Yo con un cero lo que estoy diciendo, bueno, este año pagué los costos de producir, pero tengo otros costos, entonces me voy a subir. En una situación de años complicados, de emergencia, este número sirve para saber eso. ¿Pago por lo menos los gastos de producir? Sí, lo pago. Listo. Entonces, a lo mejor me puedo dar el plazo de decir, espero un tiempo más a ver qué pasa. Si ni siquiera estoy cubriendo los gastos de producción, me dedico a otra cosa. Pero la lógica sería que ya que uno pone capital y pone trabajo, este margen bruto me quede como para además pagar los gastos indirectos y además cobrar por mi trabajo. Que viene ahora, ahí viene, en la próxima diapositiva. Dale, leo un cachito más. Bueno, lo que puedo sacar también, que por ahí un dato más palpable, es el margen bruto por colmena. Porque este margen bruto de 1.305.000 tiene mucho que ver con la escala. Y no a todos les va a servir decir saqué 1.000.000, porque va a depender de la cantidad de colmenas que tengo. Ahora sí, me parece que refleja mucho más el margen bruto por colmena. Acá este chico está sacando 4.780 pesos por cada colmena. Entonces eso, está bien, los costos van a ser distintos de acuerdo a la escala también. Pero me parece que es mucho más representativo. Yo puedo esperar, independientemente del trabajo, del tamaño de mi apiario, sacar unos 4.000, serán 4.700, serán 4.300 si no me fue bien, será 5.200 si me fue súper bien. Pero más o menos me da una orientación de cuánto me va quedando por colmena por el hecho de producir, pagando el gasto de la producción. ¿Sí? Que después lo ajustemos a 5.200 si hacemos las cosas bien, o a 4.300 si no nos salió tan bien. Bueno, eso será lo que cada uno puede llegar a ajustar. Pero va a ser un valor más o menos promedio. ¿Sí? Bien, seguimos. Pero ¿qué pasa? Además de este cálculo de margen bruto, nosotros tenemos otros gastos, que son estos gastos indirectos. Tengo que pagar la patente del auto, de la camioneta. En este caso, ese número está puesto porque este chico tiene una camioneta que pasó los 15 años, 20 años, no sé cuál es, y paga una patente que es municipal, no paga en ARBA. Está municipalizada la patente, por eso no paga nada de patente. Es muy vieja la camioneta, ya se supone que está amortizada, entonces paga un valor mínimo municipal. Sí paga el seguro de la camioneta, paga un contador, y acá lo que consideramos es la miel que él entrega en los campos donde tiene las colmenas. Ese también es un costo. ¿Sí? Él le pone miel repartida. En realidad es el costo, es la miel que él le va dejando a los productores. Pagó AFIP, hay gente que paga alquiler y puede surgir algún otro gasto, podría ser monotributo,
que supongo que será donde, no, tampoco es donde dice AFIP. No sé si AFIP es monotributo o algún otro gasto que tuvo. Cualquiera de todos esos gastos estarían incluidos acá. Bien, ahí tiene el total de gastos indirectos. Seguimos bien. Bien, entonces, cuando yo al ingreso bruto le saco el costo directo, lo que me queda, esa franja gris, es el margen bruto. Pero ese margen bruto me debería también pagar los gastos de estructura y administración, que son estos, el contador, el banco, los impuestos. Cuando yo al margen bruto le resto los gastos de estructura y administración, voy a tener otro resultado que se va a llamar resultado operativo, que es un resultado a más largo plazo. Si yo quiero que mi actividad funcione no solo este año, sino a más largo plazo, tengo que apuntar a que los números, los ingresos me estén pagando esos gastos de estructura de administración, porque si no, no va a ser sostenible. ¿Sí? Y en la próxima hora viene la cuenta. Entonces, teníamos los ingresos y los costos que nos permitieron calcular el margen bruto, y si nosotros ahora a ese margen bruto le restamos, Leo, el costo indirecto, o los gastos generales, o los gastos indirectos, nos va a quedar como resultado el resultado operativo. Ese resultado operativo también lo puedo calcular por colmena. Y ahora esos 4.780 se me bajaron a 4.725. Este chico tiene un costo muy bajo en gastos generales, pero porque, por ejemplo, él tiene un sueldo como empleado formal, entonces no paga lo mismo que pagaría un monotributista o un responsable inscrito, tiene mucho menos costos en ese sentido. ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces, ahora lo que deberíamos considerar es el resultado operativo, nos debería pagar también, porque la producción sea sostenible a largo plazo, las amortizaciones. Si bien yo no las pago, debería considerar que hay un costo que es lo que se me va devalorizando todo el capital que tengo. Entonces, si yo de ese resultado operativo que calculamos recién, descuento las amortizaciones, teniendo en cuenta esto, el 10% del valor de las colmenas, año a año, voy a tener un ingreso neto. Eso es lo que de verdad me queda como producción. Uno no hace a veces ese ejercicio, pero en realidad ese valor de la amortización es como que uno debería guardarlo en una latita para cuando esas colmenas no den más y las tenga que reponer. ¿Sí? Es un ejercicio que normalmente no hacemos, menos en este país de supervivientes y en esta locura económica que tenemos. Es la relación entre los ingresos y los gastos. Tiene toda esa formulita de cálculo, que en realidad, ustedes en general con los que yo he hablado no tienen gastos de comercialización. Directamente van, venden los tambores y ya está. Entonces, sería la relación entre los ingresos y los costos directos. ¿Sí? Y eso está muy bien. Se expresa en pesos por pesos, o sea, cuántos pesos vuelven por cada peso que puse, y significa la eficiencia en el uso de ese capital circulante, o sea, la plata que voy poniendo inmovilizada. ¿Qué pasa? Yo empiezo a poner plata en mayo, para terminar cobrándola, ¿cuándo? Febrero, marzo, abril, ¿cuándo venden la nueva? Está sin micrófono, Leo. Sí, se vende, depende de los productores, mayormente en enero, febrero, marzo, y si queda miel pueden vender en junio, julio, agosto, depende de la tendencia. Hay muchos productores que van vendiendo uno o dos tambores por año porque no viven de la actividad, digamos, hay distintas estrategias comerciales, pero el grueso de la producción Sí. entre enero y julio se vende, ya después de agosto empieza a quedar menos bien. Bien, en ese capital que yo estoy poniendo para producir, tengo un capital fijo, que son las colmenas, porque es capital, pero yo lo tengo ahí muerto, fijo, no lo puedo sacar.
y tengo un capital circulante, que es la plata que voy poniendo durante todo el año. Empiezo a poner plata el 1 de mayo y la voy a recuperar recién en enero o en febrero. Entonces, a eso se le llama capital circulante. Un capital que circula rápido, lo pongo y lo saco todos los días, no es como el capital fijo. Pero es plata que yo tengo inmovilizada. O sea, es plata que yo voy a poner en mayo, o voy a poner en junio, o voy a poner en agosto, para poder recuperarla recién en enero o en febrero. Entonces, esto lo que me están midiendo es con qué eficiencia puse esa plata, cuánto me devuelve, cuántos pesos recupero por cada peso que gasto. ¿Sí? Dale. Es un indicador complementario. Como decíamos hoy, el margen bruto es un indicador, pero no es el único. Este tampoco. Es un indicador que me ayuda a tener otra foto distinta, desde otro ángulo. Es como sacar fotos de un ángulo distinto. Desde un ángulo saco el margen bruto. Veo cómo estoy, si puedo pagar mis costos directos o no. Puedo calcular el resultado operativo. Me va a indicar si puedo pagar o no los costos generales. Puedo sacar otra foto, que es este, el retorno por peso gastado. Y lo que me está indicando es cuánta plata vuelve por cada plata que pongo. Por cada peso que puse, cuánto voy a recuperar. Y sobre todo cuando no tengo mucha plata que poner. Cuando tengo la plata medio justa, tengo que saber que voy a poner plata todo el año para recuperarla recién en febrero. Y por ahí es importante saber cuánto voy a recuperar por cada uno de esos pesos que pongo. Y el otro indicador que a mí me resulta importante en la actividad apícola particularmente, es este del rendimiento de indiferencia. Es el costo directo, pero lo pongo en unidades de producto, o sea, en kilos de miel. ¿Cuántos kilos de miel me cuesta producir? Y que indica la cantidad mínima de productos que tengo que producir para cubrir el costo directo. Es lo mismo que ese margen bruto de hoy. Yo les decía, hoy les queda 4.780 pesos por colmena. Dice yo, bueno, ahora es decir, bueno, ¿cuánto costo tuve por cada colmena y cuántos kilos de miel me producí? ¿Cómo lo calculo? Con el costo directo, menos el gasto de comercialización, que es lo que yo hablo, generalmente ustedes no tienen, sobre el precio unitario del producto, sobre lo que vale el kilo de miel. Y eso me va a dar ese rendimiento de mi producto. Ese, a partir de, ¿con cuánto estoy hecho? ¿Con cuánto pago los costos? Hablando en criollo. ¿Sí? Pasame una más vez. Si yo comparo el rendimiento de indiferencia con el rendimiento que supongo que voy a tener, veo cuánto riesgo tengo. O sea, si yo sé que el rinde promedio en la zona son 30 kilos, y el rendimiento de indiferencia, si yo hago el cálculo antes, digo, bueno, a ver, ¿cuánto me va a salir este año? ¿Cómo voy a andar? ¿Cómo me imagino? Si yo sé que el rendimiento son 30 kilos en promedio, y este año tengo un costo muy alto, y el rendimiento de indiferencia va a ser 25, y vamos a estar jugadísimo. Porque lo que me falle algo no pago los costos. Ahora, si yo tengo un rendimiento de indiferencia de 15 kilos y sé que el promedio de mi zona es 30, lo puedo alcanzar haciendo las cosas medianamente bien. Si tengo suerte, lo voy a pasar. Pero sé que es un rendimiento bastante lógico de obtener. Sé que tengo un margen para que me pase algo, que me pueda equivocar o lo que sea. El problema es cuando salimos muy justos, como pasaba hace 2 o 3 años. Salíamos casi hechos. Bueno, este año, en este análisis que hicimos con él, con este chico, con este productor, le dio, ahora ahí va a aparecer el número seguramente, le dio algo de 10 kilos, 9 kilos 86. Acá tenemos esto, cuanto mayor es la diferencia entre el rendimiento de indiferencia y el rendimiento que yo espero sacar, más seguro estoy de que voy a cubrir los costos de producir. ¿Sí? Y ahí están, ahora en la próxima están calculados esos dos resultados. El retorno por peso gastado, en este caso de este ejercicio de este productor, fue de 5. Quiere decir que por cada peso que él fue poniendo durante el ejercicio productivo, le volvieron 5 pesos. Está bien, tengo que aguantar. En algunos gastos aguanto 2 meses, en otros gastos aguanto 1 año. Pero es lo que me va a volver. Y el rendimiento de diferencia, en este caso, fueron 9 kilos 85. Ayer cuando termino de sacar la cuenta, lo llamo y le digo, decime si te parece razonable o estoy diciendo los números mal, porque ahí me puedo equivocar, le puedo haber hecho cuenta. Entonces me puso sí, porque fue un año buenísimo. Él me dice que en general el rendimiento de indiferencia que ellos calculan es de 16 kilos, no de 10.
¿Eso qué significa? Que normalmente me cuesta 16 kilos de miel por colmena pagar los gastos. Lo que saque por encima de 16 me va a quedar. Para pagar los gastos generales, para pagar mi mano de obra, para pagar mi trabajo, para crecer, para agrandarme, para lo que sea. Julia, Sí. y no entendí, ¿por qué esta diferencia entre los 16 que él calcula y los 9 que te da vos? Él me puso ayer, se alinearon los planetas. Se ve que mejoró la relación de precios entre el kilo de miel Claro, y eso los es. valores de los costos. Eso. Y además sacó 15 kilos de miel más. Exacto. Sí, Se pero el ring de puede- diferencia no cambia en eso. No, no. ¿No? Porque el rendimiento indiferente tiene que ver con cómo pago los gastos, no con cuánto gano. Ah, bueno, ¿Ah? pero si entra más plata de cómo pago los gastos, No bueno, importa. lo que puede haber pasado también, lo que Esto es puede el haber, costo por colmena, Leo. O sea, que una colmena produzca me sí, cuesta 9 kilos con 85 pagar los costos, no importa cuánto rinde. Si rinde 44, me 30, mejor. Pero yo te estoy diciendo, de costo por colmena tenés 10 kilos. pero él dice que normalmente son 16 kilos. Sí, Claro, pero el tema es que subió tanto el precio de la miel que licuó todos los costos. exacto, Por eso bajó el ring de indiferencia. exacto. Por eso puede ser que o te aumentó el precio de la miel, entonces con menos kilos pagás, o te bajó, o sea, te bajó no aumentó tanto en proporción el costo, o sea, te mejora la relación del precio, entre el precio de la miel y el precio y los costos. Con menos kilos pagan los costos. Sí, Seguramente el tema del aumento del precio de la miel, es probable que sea eso, sí. claro. Sí, Entonces, porque él en este caso con 10 kilos, digamos, del comienzo, del inicio del ciclo productivo a marzo y al fin, varió muchísimo el precio de la miel, pero claro, muchísimo. claro, claro. Y esto se calcula después que terminó el ejercicio, entonces lo haces con el precio del final. Es probable que el precio que haya puesto al ciclo anterior, 120, está calculado con 120. Este, 120. este lo calculé yo con los datos que él me dio. Lo hice Bueno, con pero 120, el porque es el final del valor aquel. ciclo, claro, el final del ciclo anterior fue muchísimo menos, 70, 80. Claro, lo que pasa es que él vendió a 120. Está bien, Entonces yo con ese valor calculé esto del rendimiento indiferente. pero Y cuando él la te miel dice, claro, hubiera precisado un 50% más de kilos. exacto. Me hubiera salido 15 kilos Sí, sí. en vez de 10. Por eso te dice que sale 15 kilos, porque valió 80 en el ciclo Claro, anterior. claro, él me puso, se alinearon todos los astros como nunca y lo pudimos bajar a 10 cuando normalmente es 15 o 16. ¿Sí? Por eso a mí me parece que fue genial lo que hizo de poder capitalizarse en un año en que convenía por el precio, digamos, pagaba los costos con menos kilos de miel y le dio para aumentar su número de colmenas. No sé los años anteriores si habrá aumentado el número de colmenas, se habrá quedado quietito esperando hasta que la cosa pasara. Eso, digamos, son lo que les decía, fotos de distintos ángulos, son distintos indicadores, ninguno es absoluto, pero entre varios ayuda a decidir. Saber cuánta plata voy a recuperar por cada peso que pongo, saber cuántos kilos me cuesta producir, saber cuánta plata me deja cada colmena, si se me hace un poquito por colmena, son 3 datos que por sí solo no dicen nada, pero juntos me ayudan a poder evaluar cómo me fue, o si me quiero iniciar en la actividad, cómo supongo que me puede llevar ahí. ¿Sí? Son orientaciones, en el medio, en este país puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, algo tenemos que hacer y alguna orientación tenemos que sacar. Entonces, me parece que esos son los datos que más aportan. ¿Sí? Ahí está mi mail por si alguno quiere preguntar algo, si quieren más datos, si quieren que les explique algún dato en particular en algún momento, o si más adelante se ponen a hacer los números y se traban con algo, me escriben, no tengo ningún problema. Puedo tardar un poco en contestar, porque recibo 80 mails por día, más 150 WhatsApp por día, pero prometo que contesto. ¿Sí? Que tengo la respuesta.
Buenísimo, Julia, muy bueno, Bueno, muy claro, muy buenos los gráficos también, se entiende muy bien. me El, el, alegro. el productor que analizás es Oscar de Chusma, te pregunto. No, Ah, no, que tengo un no. colega ahí y Ah, no sé amigo, quién es que Oscar, siempre pero está no. con los temas económicos y analizando los números, digo, por eso, Oscar. Ah, De pues Maipú. el hijo de Oscar. Ah, bien. El de la Él fue cinguería, el que, exacto, el hijo del cinguero, claro, este, que es agrónomo, está bien. es el que me pasó, y es mi compañero de trabajo, es el que me pasó los datos. Bien, bien, bien. Sí, sí, Está como bien. ellos viven haciendo números, Viven. por eso recurrí a él, porque sabía que tenía todo prolijo. Son gente Bueno. que está trabajando muy bien y hace mucho también. Ujú, Y le buscan la vuelta a todo. Sí. sí, sí. Ahora está haciendo embudos Leo está haciendo embudos para hacer paquetes en la cinguería que tiene, aquí en Maipú. Ojalá que usen los embudos que hacían ¿cómo es? Los de Tres Arroyos, hacían un embudo que era tipo cuadrado, Claro, entonces ese está as- haciendo, bueno, después así pásame el rectangular. contacto porque Y, voy a y comprarle, decime. bueno, dale, dale. Porque vos sabés que ese es el mejor embudo porque tiene estabilidad en el paquete. Ujú, Cuando vos golpeás, ujú. porque ¿qué pasa con los embudos redondos y los de chapa? Se tienden a caer, ¿viste? Claro, sí, Entonces ese quedaba, ¿viste? Quedaba fijo, ¿viste? Era sí. de fibra fácil. Tenía que tocarlo porque por ahí se rompía, ¿viste? Pero después era de los mejores embudos y el local de Tres Arroyos no lo hace más, creo. No, no, Ujú, no, no, ujú. no viene más. No sé, es un embudo para algo de empresarial, porque tiene justo la medida del cuadro. O sea, golpeás y entra todo. Hay Sí, todo. sí, son buenísimos. ¿Hay preguntas? Bueno, no sé, chicas, fuimos haciendo varias Ok. que iban surgiendo, pero por ahora no sé si alguna tiene alguna pregunta, tanto para Julia como preguntas de lo que estén viendo hoy en sus colmenas, alguna duda que quieran sacarse con respecto a lo que ven. Yo le aprovecho ya para, antes mientras van poniendo, digamos, la mayoría sería lindo que, bueno, ya en agosto, septiembre, depende de la zona, que hacer los monitoreos de arroba. Pero si hicieron, que los compartan en los grupos de WhatsApp, a ver qué monitoreo. Si no saben cómo hacerlo, alguno puntual, yo les puedo compartir un video de Daniel que explica, no explica, sino te muestra cómo se hace. ¿Eh? Eso lo podemos llegar a compartir. Otra cosa que podemos llegar a compartir es, digamos, la cartilla técnica que salimos con la campaña de inspección sanitaria, porque son, digamos, los monitoreos previos se hacen a principios de agosto, pero si no lo hicieron, háganlo, después hay que curar, y después se hace en este mes la inspección sanitaria, que es revisar cuadro por cuadro, una vez que la colmena está en 3, 4 cuadros, 5 cuadros. ¿Eh? Del 15 de septiembre hasta el De 15 de cría. octubre es el momento en esta zona. Nosotros siempre, todo lo que es la cuenca del Salado, tomamos un mes, porque varía en la zona. Madariaga se hace antes o después, acá comienza antes o después, ¿viste? En cada territorio es diferente. Chascomú hay lugares que comienzan antes, hay lugares que comienzan después. Entonces, del 15 de septiembre al 15 de octubre sería momento de la inspección sanitaria, que eso lo vieron con Joaquín. Pero bueno, básicamente esa recomendación. Yo después le mando el video al grupo. Bueno, acá Julia están agradeciendo mucho, muy didáctico, entendible, bueno, te agradecen por la explicación. Y Ángeles dice que no tiene preguntas con respecto a los costos, pero le gustaría saber cómo se da cuenta a la entrada de néctar para poner las salsas melarias. Eh, Mirá, Ángeles, eso es muy sencillo, digamos. O sea, una vez que la cámara está en 7, 8 cuadros de cría y vos hiciste núcleo, o sea, ¿qué quiere decir? Que le sacaste cuadro de cría y abeja, y la abeja, diga eso, de la colmena, sacaste esos cuadros, sacaste la abeja, seguiste alimentando, le pusiste 2 cuadros de cera estampada, te lo estiran,
y empieza a clarear. ¿Qué quiere decir que empieza a clarear? Que empieza a subirte cera arriba. Una vez que hiciste los núcleos, que se tiró los cuadros de cera estampada que vos hiciste, que se puso bien, que se puso huevo, ahí quiere decir que la colmena, digamos, está como para poner un alza. Básicamente, en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, te puede variar territorio de fines de diciembre al 15 de enero es el momento. Digo variar territorio. Acá empezamos en enero, 15, perdón, a poner alza, perdón. Acá empezamos a fines de noviembre, principio de diciembre, digamos, de mediados de noviembre, perdón, a enero son como los meses de poner alza en esta zona. Digo, algunos comienzan antes, otros comienzan después. Como octubre y noviembre vos lo utilizás para hacer núcleo y seguís jalabeando la colmena, es muy factible que en este territorio, en este lugar, se empiece, y depende de cuándo empezaste a jalabear las colmenas y demás, se empiece a poner las salsas a principios de diciembre, final de noviembre o en la primera quincena de diciembre, más o menos. Bueno, gente, yo les quiero agradecer la paciencia porque sé que es un tema que no es fácil. No es sencillo de calcular. Yo considero particularmente que es fundamental, pero siempre me doy cuenta en todos los cursos que damos cuando yo doy la parte económica, se me mira como, oh, qué complicado. A todo el mundo le gusta más la parte de producir. Pero bueno, la idea es que podamos ir evaluando lo que estamos haciendo para que no estemos trabajando de gusto. Le mando un beso a María José Callejón, que le estoy viendo y que me mandó un beso recién por el chat. María, que es la única que conozco. Espero que nos podamos ver en cualquier momento en Madariaga cuando se pueda entrar. Bueno, y a todos les dejo ahí el mail, y si no está el contacto a través de Leo, para lo que quieran consultar, lo que me quieran preguntar, no tengo ningún tipo de problema, si algo no quedó claro, o si les pareció que sí, después se lo olvidaron, me preguntan cuando quieran. Bueno, acá Jacqueline dice, sí, de mucha importancia este tema de costos, porque hay que tener pendiente que bienes se están depreciando, como son los marcos de cera, que con el tiempo se van tornando oscuros, o los cajones, que por los cambios de clima se van deteriorando. Y Leila pregunta, además de este análisis ex post económico, ¿tienen algún análisis de retorno de inversión? Yo no lo tengo hecho, y la realidad es que normalmente no lo explico porque es más complejo, es bastante más difícil. Se puede hacer, si ella sabe de economía, meta para adelante, no hay problema. Digamos, eso lo haría antes de empezar la producción, a ver si me va a convenir o no, con todos los riesgos que tiene esto de los cambios de precio. Es un análisis interesante, pero me parece que para este curso es mucho más difícil. Entra en cálculos más complicados. Yo consideré que estos tres eran los indicadores más razonables y más simples de calcular con los datos que uno tiene del día a día. Sí, pero Leila, yo tengo hecho un BAN y un TIR con respecto a la producción. Tendría que actualizar, porque por ahí me quedó desactualizado el precio de la miel, que sigue subiendo, pero si querés cualquier cosa me escribís y te lo puedo compartir. Genial, si vos lo tenés, Marina, genial. Yo no lo tengo hecho, pero es un cálculo más engorroso por ahí. Pero si lo tenés y lo podés actualizar, buenísimo. Es más, si se lo mandás a Leila, mandámelo con copia a mí también. Dale, a ver, quiero tu opinión, buenísimo, sí. Dale, perfecto. Y una cosa que por ahí no vi en el análisis, que es un costo importante, pero capaz que lo puso como otros insumos, es el tema de la cera. Porque dentro de la apicultura nosotros producimos cera y gastamos en cera. Digamos, que a veces se hace intercambio, que debe estar en otros insumos, porque vi costos de otros insumos que eran altos y debe ser la cera eso. Pero no es un costo a dejar, perdón, sí, costo directo. Los de producción... Sí, es un costo directo. Lo que pasa es que en este caso en particular, lo que me dice el productor es que a ellos les cobran el 10% la extracción y les devuelven la cera. Ellos hacen como una especie de canje, por eso no está puesto. Pero el que no tenga esa situación lo tiene que poner, ¿cierto? Pero esa cera, ellos después la derriten, generan un pan de cera que eso se cambia
por cera estampada, pero la cera estampada tiene un valor. Son 2.500, no sé, ahora 2.900 está la caja. Tiene un valor eso. O sea, vos entregás tanta cera estampada y te devuelven, perdón, tanta cera virgen, que es el pan de cera, y te devuelven cera estampada. Digamos, o la podés vender. O sea, vos vendés la cera virgen a la empresa, digamos, es algo más de la producción que vos utilizás para... Y es un costo importante, ¿eh? O sea, no es menor. Para que tengan en cuenta, porque por ahí ellos no lo tienen en cuenta y en esa cantidad de colmena es un ingreso interesante. Leo, me quedó una pregunta productiva de Ángeles que dice no, esta no era, o sí. Sí, no, esta no era, perdón, acá. Sí, también pregunta Ángeles. ¿Puede ser que el alimentador lo tenga que llenar con jarabe cada 4 días aprox? A ver, cuando iniciamos en agosto, yo no sé si habrá ido a ver las colmenas. Cuando iniciamos en agosto, como vienen del invierno, eso va a depender de cómo está la colmena. Si tiene reserva no es necesario. Pero si no tiene reserva, si se consumieron todas las reservas, se hace una alimentación de sostén, que esto se lo explicó Joaco. La idea es hacer una alimentación similar a la preparación de la invernada, pero en menor tiempo. ¿Para qué? Para darle mucho jarabe y alimento de forma que garantice la reserva antes que salga a buscar néctar y polen a las plantas. Porque si no, la abeja que va a salir es una abeja, digamos, una abeja débil y se nos puede morir en el campo. Por lo tanto, lo que se hace es dar ese alimento. Ahora, ¿cómo se ve en el apiario si tiene reserva o no? Los cuadros de los costados si hay miel y si en el medio está la corona de miel y de polen. Si eso está cubierto, ponerle que tenga 2 o 3 cuadros de crías, pero tiene miel en las coronas de las crías y tiene polen y tiene 2 cuadros de miel y 1 de polen, la colmena está con reserva. ¿Tá? Si eso lo ven todo el apiario, empieza a estimular tranquilo, estimular la postura. Pero si eso no está, como venimos viviendo en los últimos años, que pasa en todos los lugares, se hace esta alimentación de sostén, que se da alimentador lleno cada 4 días, más o menos 2 semanas, y después empezás la estimulación, que es alimentador lleno, perdón, es 1 litro de jarabe cada 1 semana. O sea, le vas tirando de a cuenta gota de jarabe para que tenga la energía suficiente para que salga al campo y salga néctar y polen, y crezca la colmena. Bien, respecto al canje de cera, acá Jorge nos cuenta que en Santa Fe la cera virgen de opérculo la hacen, el canje lo hacen al 80% y la de recupero de panales al 70%. Gracias, Jorge. Y ahí decía, pero creo, Gabriela, si la cera sería un costo directo, pues ya lo dijo Julia. Claro. Así que, Sí, lo es. bueno, Bueno, buenísimo, excelente. Muchas gracias, Julia. Y gracias a todas. aplausos miles para Julia. Sos una crack, Sí. Julia. Muy bueno, la clase quedó grabada, me parece que está buenísima para repasar, porque el tema, las dudas te surgen cuando pones manos en la masa y empezás a hacer los números, ¿no? Así que, bueno, está grabando, así que por favor crucemos los dedos, que la podamos cargar a YouTube y quede para todas para consultas. Julia, ¿me autorizaba a compartir la presentación en PDF como material de curso? Sí. Okay. Sí. ¿Qué te puedo cobrar de derecho de autor? Sí, dale, Leo, no hay problema, dale. Perfecto. O si tenés algún texto que me digas compartir, también es factible. Que vos me digas algún texto orientativo, no hay drama. Lo que vos me digas. Después lo charlamos igual. Listo, no hay problema, dale. Bueno, muchas gracias, gracias a todos y nos vemos en 15 días entonces. Bueno, suerte con las abejas, suerte con la producción. Gracias, Adiós. Julia. Chao.